¿Qué tal? ¿Cómo están? En el video anterior vimos un poco la historia de las garantías o la evolución del conflicto penal en función de la relación del individuo con el Estado. Y ahora vamos a empezar a trabajar ya sobre el artículo 18 de la Constitución, que es donde están plasmadas estas garantías durante el proceso. Artículo 18 y 19, pero en este video en particular vamos a empezar a abordar la primera parte del artículo 18. Primero lo voy a leer y después lo voy a ir desmenuzando un poco para desprender del texto de la Constitución cuáles son las garantías que están implícitas en el artículo 18. El artículo 18 empieza diciendo: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior el hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. De esta oración del artículo 18 de la Constitución Nacional vamos a desprender tres principios: el principio de inocencia, el principio de legalidad y el principio de juez natural. El principio de inocencia, como su nombre lo indica, implica que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y ustedes me dirán, pero eso no lo dice en el artículo 18 de la Constitución, y es cierto, no está en el artículo 18 de la Constitución. Sí está, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero en la Constitución no lo dice específicamente. No obstante la Constitución no lo diga específicamente, podemos deducir a partir del texto de la Constitución el principio de inocencia. ¿En qué sentido? Que dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué significa esto? Penado sin juicio previo. Significa que para aplicarte una pena te tienen que hacer un juicio. En ese juicio se va a determinar si sos o no sos culpable. La pena es el resultado de la declaración de culpabilidad, ¿sí? Es la sanción que el Estado te impone por haberte encontrado culpable de cometer un delito. Por lo tanto, si la pena solamente puede ser el resultado de un juicio en el que te declaren culpable, hasta tanto no tengas un juicio en el que te declaren culpable, no te pueden imponer una pena y por lo tanto, hasta ese momento sos inocente, ¿sí? Esto es una fórmula legal que parece bastante rebuscada, pero lo cierto es que es cierto. O sea, en el marco de un proceso penal nadie puede ser considerado culpable hasta que ello no se demuestre en un juicio y que la sentencia que se dicte en el juicio quede firme. ¿Qué significa esto? Somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo se demuestra lo contrario? ¿Sí? Porque ustedes me dirán, pará, si yo veo a una persona que comete un robo en flagrancia en la calle, le roba a una persona y la policía lo agarra a los 2 metros con el arma, con las cosas robadas, bueno, esta persona es evidentemente culpable. Sí, fácticamente es culpable. El tema es que eso va a haber que demostrarlo también jurídicamente, ¿sí? Para esto el problema de la lentitud del Poder Judicial es grave. Lo cierto igual es que hay procesos acotados para ese tipo de casos, pero la realidad es que hasta que no se haga un juicio, en ese juicio se dicte un veredicto condenatorio y a ese veredicto le imponga una sentencia que es una pena, y esa sentencia se encuentre firme, seguís gozando del estado constitucional de inocencia. ¿Qué significa que una sentencia se encuentre firme? Porque acá también hay que tener en cuenta, muchas veces se ven en los medios que dicen lo condenaron a 5 años de prisión, pero se fue caminando a su casa hasta tanto la sentencia quede firme. Bueno, así como tenemos derecho a un juicio para discutir nuestra inocencia o nuestra culpabilidad, también tenemos derecho a que si el resultado de ese juicio nos es adverso, o sea, si no estamos de acuerdo con lo que resuelve el juez, presentar un recurso, que en realidad es más de un recurso, porque en nuestro país tenemos varias instancias recursivas. Lo cierto es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantizan la posibilidad de impugnar a través de un recurso la sentencia condenatoria, ¿sí? Eso significa que hasta tanto existan instancias de revisión y vos elijas acudir a esas instancias de revisión, el fallo no está firme. ¿Cuándo queda firme? Cuando no hay más instancias de revisión, o sea, cuando llegaste a la máxima posibilidad de revisión, que en nuestro caso sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o cuando decidís no hacer uso de ese derecho que tenés a impugnar el fallo a través de un recurso, ¿sí? Entonces, sos inocente hasta que haya una sentencia que te declare culpable y esa sentencia quede firme. ¿Cuándo queda firme? Cuando ya no tenés más recursos que interponer o cuando directamente no interpones ningún recurso. Si a vos te condenan a una pena con la que estás conforme o satisfecho,
o si a vos te condenan a lo que estás reclamando que te condenen. Yo creo que muchas veces ya dije que el rol de un abogado durante el juicio no necesariamente es que la persona que defiende sea declarada inocente, o conserve su estado de inocencia, mejor dicho. Muchas veces por ahí lo que pedís es un cambio de calificación a una figura jurídica, carátula, como se le dice mal, más baja o menor pena que la que está pidiendo el fiscal, y si el juez te da la razón, no tenés mucho de qué quejarte. Entonces, dejas de ser inocente cuando hay una sentencia condenatoria firme en tu contra, ¿sí? Eso es esencialmente el contenido del principio de inocencia, que se deriva tácitamente de la primera oración de la Constitución Nacional. Segundo principio que les mencioné, el principio de legalidad. Dice que el juicio previo tiene que estar fundado en una ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué significa esto? Que en el derecho penal específicamente, para que una conducta sea considerada un delito, tiene que haber una ley que tiene que ser estricta, cierta y escrita, que determine que esa conducta es delito, ¿sí? ¿Por qué esta ley tiene que ser escrita, cierta y estricta? Escrita y cierta porque tiene que ser una ley en sentido formal, tiene que estar emanada del Congreso de la Nación, ¿sí? O sea, tiene que ser una ley. De hecho, la facultad de establecer qué es y qué no es delito es exclusiva del Congreso de la Nación. Solamente puede ser delito aquello que el Congreso de la Nación haya determinado que es delito, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ser cierta? Porque solamente es delito aquello que las leyes dicen que es delito. Esto no solamente se desprende del artículo 18 de la Constitución, sino también del 19. La segunda parte del artículo 19 dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que le manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Qué significa esto? Que todo lo que no está prohibido está permitido, por lo menos para los individuos. Después, ya lo han estudiado en el CBC, para el Estado funciona exactamente al revés, solamente tiene permitido lo que tiene permitido, para los individuos todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces lo que está prohibido es solamente lo que está prohibido. Esto tiene dos consecuencias. La primera, que en el derecho penal no se admiten analogías, ¿sí? Es decir, no se puede interpretar que porque hay una conducta parecida que está regulada como delito, esa conducta sea delito, cosa que sí se puede hacer en el derecho privado. Y que en el derecho penal, la segunda consecuencia es que en el derecho penal no hay lagunas. O sea, si solamente es delito lo que es delito, todo lo demás no es delito, no hay lagunas, no hay discusión posible entre esto, eso no es, o es o no es. Después podrá haber una discusión si determinada acción constituye o no lo que la ley dice que es delito, y ahí es un gran problema que tenemos en Argentina, el tema de la técnica de redacción legislativa. Las leyes en general están muy mal redactadas, y eso hace que haya mucho ámbito de discusión entonces, en torno a qué significan determinados términos dentro de las leyes. Pero eso es una discusión aparte. ¿Qué otra consecuencia tiene el principio de legalidad? Que las leyes penales no son retroactivas, o sea, no se pueden aplicar para atrás. No te puedo decir, bueno, si a partir de hoy es delito X conducta y vos ayer cometiste esa conducta, te voy a juzgar por lo que hiciste ayer. No, ¿por qué? Porque no tendríamos seguridad jurídica. O sea, estaríamos todo el tiempo viviendo pensando que lo que estamos haciendo puede llegar a ser delito, y estaríamos preocupados por la posibilidad de que nos condenen a futuro por cosas que hicimos en el pasado y que en ese momento no eran delito. Entonces, el derecho penal no se puede aplicar retroactivamente, salvo, hay una excepción, que es que la ley nueva sea más favorable al acusado. Voy a poner dos ejemplos. Puede ser que se reforme una ley y que una conducta que antes era determinada, era considerada como delito, deje de serlo. Cosa que antes ocurría, por ejemplo, con el adulterio, ¿sí? En algún momento de la historia, el hecho de que una mujer, porque era muy patriarcal esto, era solamente la mujer, engañara a su marido y se acostara con otra persona, era considerado un delito. Ya no lo es más, afortunadamente. Y ¿eso qué implica? Que en el momento en el que dejó de ser delito, si vos lo habías cometido con anterioridad, no te pueden seguir persiguiendo por eso. ¿Por qué? Porque el Estado dejó de demostrar interés en esa conducta. O sea, si el Estado no tiene más interés en perseguir esa conducta determinada, por más que vos lo hayas hecho en el pasado cuando era delito, evidentemente ese interés tiene que repercutir hacia atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque beneficia a la gente que está siendo perseguida por ese delito.
La segunda opción es que se modifique la ley y que baje la pena que está prevista para ese delito. O sea, supongan que el día de mañana se sanciona un nuevo código penal y establece una pena más baja para el homicidio. O elimina la prisión perpetua, que dice la prisión perpetua es inconstitucional, la eliminamos. Entonces, aquellas personas que estén condenadas a prisión perpetua o que estén acusadas de un delito, que tengan que ir a juicio y ese delito antes tenía prevista la prisión perpetua, no se les va a poder aplicar la prisión perpetua y va a haber que adecuar la pena a un número de años determinado, ¿sí? O sea, siempre que haya una nueva ley que modifica una ley anterior, pero que es más beneficiosa para la persona que está siendo acusada, en ese caso sí se puede aplicar en forma retroactiva. No si es más perjudicial. Si se aumenta la pena no te lo puedo aplicar para atrás. Si se crea un nuevo delito no te lo puedo aplicar para atrás. Pero si se disminuye la pena o se elimina un delito, en ese caso sí puede ser aplicada hacia atrás. ¿Queda claro esto? Consecuencia entonces del principio de legalidad. Todo lo que no está prohibido está permitido. En el derecho penal no se pueden usar analogías, no en contra del imputado por lo menos. En el derecho penal no existen las lagunas. Y en el derecho penal no se aplica la retroactividad, salvo que sea a favor de la persona que está acusada, ¿sí? Esto es, en esencia, el principio de legalidad, desprendido del artículo 18 de la Constitución, como dije, y del artículo 19. ¿Qué me queda? Tercer principio que se desprende de la primera oración del artículo 19, el principio del juez natural. ¿Qué es esto del juez natural? La cuestión del juez natural tiene que ver con que con la búsqueda de que el juez reúna los requisitos, el juez o la jueza, reúna los requisitos que tiene que reunir para que podamos confiar. ¿Cuáles son los requisitos esenciales para que un juez haga bien su trabajo? Que sea imparcial y que sea independiente. ¿Qué significa imparcial? Que no tenga favoritismo por ninguna de las partes, o sea, que esté abierto a las dos posturas sin que tenga un prejuicio respecto de beneficiar o perjudicar a alguien. ¿Y qué significa independiente? Que pueda actuar sin recibir presiones de otros poderes del Estado o de otros miembros del mismo Poder Judicial, ¿sí? Este es el ideal, o sea, es como en un partido de fútbol. Si yo espero que el árbitro, creo que esto ya lo dije, espero que el árbitro no sea hincha de ninguno de los dos clubes. Bueno, con el juez pasa exactamente lo mismo. Yo no quiero que el juez tenga una idea formada sobre la culpabilidad de la persona que defiendo, ni tampoco la otra parte va a querer que tenga una idea formada sobre la inocencia. Entonces, lo ideal es que el juez permanezca imparcial y además que permanezca independiente, o sea que tenga herramientas para soportar las presiones que puede llegar a recibir de otros poderes, aunque lo ideal es que no las reciba. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan los jueces, con las que cuenta el sistema, mejor dicho, para garantizar la imparcialidad y la independencia? Son varias. Primero, la norma constitucional dice que los jueces tienen que estar designados antes del hecho del proceso. Eso significa que no se puede crear un tribunal después especialmente para juzgar un hecho determinado, ¿sí? Sino que el juez tiene que estar adecuado a las normas que existían al momento del hecho. Por lo general, la competencia de los jueces se divide por fuero, federal u ordinario, por materia, civil, penal, comercial, laboral, de familia, etcétera, etcétera, por tiempo y por espacio. ¿Qué significa esto? Que habitualmente los jueces tienen turnos para actuar en un momento determinado en un espacio geográfico determinado. Lo que garantiza eso es que uno sepa de antemano cuáles son las reglas del juego. Hay algunos fueros en los que no tienen turno, sino que cada vez que vos presentas una demanda se hace un sorteo, ¿sí? O también puede pasar en el caso de que vos no conozcas la fecha del hecho que estás demandando. Entonces, en ese caso se sortea entre todos los jueces. ¿Qué es lo importante? Lo importante es saber de antemano qué es lo que va a pasar. O sea, si se va a manejar por turnos, que yo sepa de antemano quién es el juez que está de turno. Si se va a manejar por sorteo, que yo sepa de antemano que presento la denuncia y se va a sortear. ¿Para qué? Para que no pase esto de elegir al juez que te va a juzgar. ¿Por qué? Porque si no espero a que sepa que le va a tocar a un juez que es favorable a mi postura sobre el caso y se produce lo que se llama forum shopping. O sea, elijo quién va a ser el juez que lo juzgue. Eso no puede pasar. Ahora, ¿qué pasa si, más allá de esta división de tareas de los jueces por fuero, por materia, por tiempo y por espacio, ocurre que hay una sospecha sobre un juez o una jueza de parcialidad o de falta de independencia? Bien, las herramientas con las que se cuenta en ese caso son dos. Si el mismo juez o jueza
dice, yo no estoy capacitado para resolver este caso porque no me siento imparcial, porque el acusado es mi hermano o porque la víctima es mi amigo, por ejemplo, el juez puede excusarse, o sea, él mismo decide apartarse del caso avisándole a las partes, miren, yo en este caso no puedo garantizarles que voy a ser imparcial, entonces yo me corro y se lo voy a pasar a otro colega para que lo decida. Esa es la herramienta cuando el propio juez lo advierte y se lo avisa a las partes. La otra herramienta es qué pasa cuando las partes tienen una sospecha de que el juez no está siendo imparcial o independiente. En ese caso la herramienta es la recusación, o sea, las partes le dicen al juez, mire, yo sospecho que usted no es imparcial o independiente por este o por este motivo, y por ese motivo lo voy a recusar, ¿sí? El juez va a decidir si tiene o no tiene razón. Si no tiene razón, en general tiene que ser revisado por una instancia superior, pero básicamente esas son las herramientas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Garantizar, como había dicho en el primer video, que el sistema sea justo, ¿sí? Que no haya prevalencia de ninguna de las dos posturas de antemano. Entonces, el juez o la jueza va a estar abierto a escuchar las posturas de las partes y después va a decidir conforme a su sincera convicción. Hay un detalle sobre esto que es la incorporación reciente en las legislaciones procesales, no así en la Constitución, que ya está previsto desde 1853, del juicio por jurados. Más allá de que el juicio por jurados es un sistema que a mi modo de ver garantiza muchísimo más la imparcialidad que la de los jueces, les voy a contar de qué forma funciona esto básicamente. El juicio por jurados es, como vemos en las películas, determinada cantidad de personas, según la legislación, vamos a poner 12 personas, van a decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad de la persona que está siendo acusada. Ahora, ¿cómo me garantizo yo que esos 12 sean imparciales e independientes? Bueno, la realidad es que hay un procedimiento que se llama voir dire, o proceso de selección de jurados, que lo que se hace es no citar a 12, sino que se cita a mucha cantidad de personas, y las partes, la fiscalía o la acusación y la defensa, tienen la posibilidad de entrevistar a esas personas y hacerles preguntas. ¿Preguntas para qué? Para detectar si tienen prejuicios en relación con el caso o con las personas que forman parte del caso. Entonces pueden ir eliminando a las personas que tengan prejuicios, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Es una forma de garantía de imparcialidad que pone el énfasis en la actuación de las partes. Yo como defensor voy a tratar de eliminar del jurado a todas las personas que vea que son favorables a la teoría de la otra parte o desfavorables a la mía. Y el fiscal va a hacer lo mismo. Entonces lo que se va a lograr es que se van a eliminar los extremos. Los que sean más favorables al fiscal van a ser eliminados por la defensa, los que sean más favorables a la defensa van a ser eliminados por el fiscal, y lo que voy a lograr es que me queden los del medio. Los del medio, que son los que me van a garantizar la posibilidad de un debate serio, imparcial e independiente sobre las posturas de las dos partes. Digo esto porque acá también funciona la recusación y la excusación, pero en función de los jurados el sistema es un poco distinto, es muchísimo más entretenido. Si les interesa pueden ir a Dosis de Derecho, está el podcast sobre juicio por jurados, en donde se explica un poco cómo funciona esta cuestión de la deselección de jurados, que a mí me parece una cosa maravillosa para garantizar la imparcialidad. Pero bueno, hasta acá entonces la primera oración del artículo 18 de la Constitución, con alguna referencia al artículo 19, principio de inocencia, principio de legalidad y principio de juez natural. Muchas gracias y nos vemos mañana continuando con el artículo 18. Hasta pronto.